En exactamente 15 días más, nuestro país conmemorará los 40 años del golpe militar de 1973, una fecha que por estos días marca la agenda noticiosa y de los principales líderes políticos y sociales. Para analizar el ambiente que se vive previo a este 11 de septiembre, conversamos aquí en CNN Chile a esta hora con el historiador, escritor y profesor además de la Universidad de Chile, Alfredo Jocelyn Holt. Alfredo, muchas gracias por estar acá. Buenas Bienvenido. noches, Matilde. Alfredo, bueno, estamos exactamente a estos 15 días de que se cumplan los 40 años del golpe. ¿Qué es lo que explica que en estas 4 décadas todavía haya heridas, que todavía sigamos hablando del golpe militar como si fuera ayer, que todavía haya gente que siga recordando con mucho dolor esos días que parece que no hubieran pasado 4 décadas? Bueno, yo creo que cualquier fenómeno histórico que es traumático hacia atrás en la historia. Tiempo atrás fue la Revolución Francesa y hubo mucho debate a propósito, y eso eran 200 años. Constantemente hay estos debates, el caso del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, por las consecuencias tan masivas, tan violentas. La historia es una disciplina racional, y entonces la dificultad de cómo la racionalidad puede entender fenómenos como la violencia, las guerras, o bien las revoluciones, por ejemplo, ciertamente los golpes de Estado, las dictaduras, pueden ser entendibles, comprensibles. Los hechos en sí mismos no se dan a explicar, porque son golpes. La filosofía más vulgar, más pedestre, pero muy lúcida en este caso, un personaje muy chileno, el Condorito, cada vez que recibe un golpe, pide una explicación, es decir, el golpe mismo no explica nada. ¿Y ha habido explicaciones suficientes? Bueno, a diferencia del derecho que se hace cargo de violaciones y de la violencia, la historia no tiene cosas juzgadas, entonces no se cierra el debate nunca. Y por eso estamos discutiendo sobre la Revolución Francesa, o podemos discutir sobre, qué sé yo, el Imperio Romano, o podemos discutir sobre la conquista americana, etcétera. No se cierra el debate. ¿Y qué contribuiría a cerrar el debate? Porque antes de iniciar la conversación, ¿porque queremos cerrarlo? Yo creo que no se puede ¿Falta la cerrar. voluntad? No, yo creo que no se puede cerrar, ciertamente. Otra cosa es quién puede participar, quién es aconsejable que participe en el debate. A mí me parece que a 40 años quizás sería recomendable de que esto sea un tema que quede en manos de gente más docta. No sé si la televisión, que es un medio que ha puesto al tapete nuevamente el tema, sea el más adecuado, y ciertamente que estemos en un año electoral hace pensar que quizás esto no es un propósito de mucha conversación para encaminada a entendernos y comprendernos, sino que puede haber ahí una intencionalidad política, ideológica, para mantener estos dos bloques. Usted hace 3 días escribía en su columna en el diario La Tercera un 11 en serio. ¿Cuándo vamos a poder discutir, decía usted, en serio el 11 de septiembre? ¿Cuándo están dadas las condiciones? ¿Cuando se muera la gente que estuvo presente, que fue protagonista? No. ¿Cuando pasen más décadas? No. ¿Cuándo es posible? No, es decir, la columna pretendía hacer un llamado a la atención de que en el fondo hoy día, en este momento, no estamos discutiendo muy en serio, pero no necesariamente tienen que. Antes se pensaba que uno necesitaba 50 años, pero de un tiempo a esta parte las sociedades nuestras, por los medios de comunicación y por la enorme cantidad de información que tenemos, no requiere... ¿Hace que los ciclos sean más cortos? No, es decir, se han intensificado los tiempos y por lo tanto tenemos más tiempo. Entonces se pueden producir paradojas muy raras que para algunas nuevas generaciones, personajes protagónicos como Allende o Pinochet pueden ser
medios prehistóricos para las nuevas generaciones. Es decir, puede ser tan prehistórico como puede ser, qué sé yo, Higgins, o en el sentido de que es prehistórico porque no corresponde a la historia de que ellos están viviendo, los tiempos presentes. Entonces, eso nunca había ocurrido anteriormente. Es porque se ha movido muy rápido la historia de un tiempo a esta parte. Pero las imágenes le siguen recordando a las nuevas generaciones, les siguen mostrando cosas que ellos probablemente no conocían. Hemos visto imágenes prohibidas, los 1000 días de Allende, que para muchos les ha causado una sorpresa y un impacto enorme. Sí, pero eso no es la manera, yo creo que para conducir un debate y para llegar a un entendimiento. No es que yo cuestione las imágenes propiamente tal, sino que es la contextualización, el guión que lo acompaña. Ese es un problema también con el cine chileno. El cine chileno siempre se cae en el guión. Y en este caso, por ejemplo, Imágenes Prohibidas, Chile, Imágenes Prohibidas, ¿no es cierto?, se da la siguiente secuencia. Se trata de un caso muy particular y muy angustioso, y muy escandaloso y muy indignante, como fueron los hornos de Lonquén. Y entonces tenemos a Benjamín Vicuña, ¿no es cierto?, al lado de una víctima de Lonquén, en el caso de una señora que tenía un padre y varios hermanos, 4 hermanos, una cosa, es indignante. Nada es discutible, lo que ocurrió, la manera como se presenta, pero llega un punto en ese programa en que Benjamín Vicuña abraza a la señora y se abrazan juntos. Y es muy emotivo, puede ser medio artificioso, eso también es una imagen, y una imagen permitida, en este caso no prohibida, pero la pregunta es si eso conduce a entender mejor el asunto. En la medida de que es pura emoción y pura emotividad, no creo que esté contribuyendo a un examen más frío y más racional. ¿Y es posible tenerlo? Usted en su columna dice que la historia tiene su historia. ¿Estamos contando esa historia? Sí, sí, ha habido avances, hay ciertos elementos. Por ejemplo, hace un poco tiempo atrás se discutía si realmente se seguía discutiendo si Allende se había suicidado o no se había suicidado. Es una cosa, por de pronto es morbosa, y en segundo lugar, no conduce mayormente a tratar de entender el golpe. Yo creo que la generación de nosotros tiene que hacerse la explicación, los historiadores, nosotros, incluso la clase política y demás, hacerse cargo de ese fenómeno y tratar de explicarlo. Pero creo que no estamos conduciéndolo por esta vía. Ahora los perdones que han aparecido. Hemos visto el perdón de Hernán Larraín, senador de la UDI, quien si bien no tuvo un rol protagónico durante el gobierno militar, hace su mea culpa, y también tenemos por el otro lado la versión de Belín Matei, que dice: yo tenía 20 años, no tuve nada que ver, ni en el 73 y aparentemente después de los 17 años tampoco. A mí me parece esto muy católico. Reconciliaciones, perdones, capillas ardientes. No, porque es decir, eso conduce muchas veces a darle un carácter más de carácter mítico y no de carácter suficientemente histórico. Nuevamente, la diferencia entre mito e historia consistiría en que uno... en eso. Para mitificar, sí, pero no para... ¿Para cerrar ciclos? No desde un punto de vista histórico, para nada. Y además que yo creo que en historia nunca cerramos, y por lo tanto tampoco se dan estos ciclos o estos ritmos que uno tiene en la liturgia y en el análisis más de carácter mitológico, mítico, religioso. Entonces, Siria, capillas ardientes, estos perdones, estos llamados a nunca más. Eso es absurdo. Sostener de que nunca más va a ocurrir algo no impide que lo que viene después puede ser infinitamente peor. ¿Me entiendes? Entonces, esos son slogans de carácter ideológico que no conducen mayormente a una explicación, y tampoco los perdones, las bendiciones correspondientes y demás. ¿Y qué es lo que ayuda? Se lo dejo planteado como pregunta. Tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con Alfredo Jocelyn Holt para seguir conversando del 11 y otros temas. Seguimos aquí en CNN Chile conversando con el historiador y profesor de la Universidad de Chile, Alfredo Jocelyn Holt. Estábamos hablando de que los nunca más y los perdones tampoco sirven. ¿Qué es lo que sirve, Alfredo, para seguir hacia adelante y superar un trauma como este que vamos a conmemorar dentro de poco 40 años?
Entonces yo en un momento sugerí que deberíamos tener asistencia psicológica en todos los... En vez de un plan cuadrante, deberíamos tener una especie de... en todos los barrios de Chile, asistencia psicológica. Creo que habría ayudado muchísimo. Pero también yo creo que ese es un problema de orden social. A mí lo que me interesa mucho es el tema historiográfico, el tema de la explicación, que además no va a resolver el problema para la generación actual, sino que va a ser nos va a referir para varios siglos en adelante en este país. Y entonces ahí se requieren mentes lúcidas, grandes autores, historiadores, novelistas. Nos ha escrito una muy buena novela sobre el 11 de septiembre. ¿Y usted sigue trabajando en eso? Yo trabajo todos los... conversábamos sobre esto. Todo mi trabajo como historiador tiene que ver en última instancia tratar de explicarse este golpe que de por sí no tiene explicación. Y en distintos escritorios que yo tengo, donde yo trabajo, en mi casa, en la playa, aquí en Santiago, tengo, por ejemplo, grandes fotografías de la moneda en llamas. Para mí eso es muy emblemático. Me llamó la atención que en imágenes prohibidas, la única imagen que no se mostró fue la moneda bombardeada. Tengo entendido. No sé si eso se ha corregido, pero... Faltan 2 capítulos más. Claro, pero curiosamente, es bien curioso, pero esa es la que está ahí. También tengo una fotografía de Pinochet, y no porque sea partidario, al contrario, sino que para recordarme que ese es el trabajo que yo tengo que explicar. Alfredo, ¿está contaminado este 11 de septiembre y estos 40 años con las candidaturas presidenciales, con que estamos cruzados por estas elecciones, en que además hay 2 símbolos bastante potentes entre los 9 candidatos en esta dispersión de candidatos que tenemos? Absolutamente. Una de las explicaciones que me lo dio alguien que es cercano a la candidatura de la señora Bachelet, me dijo que esto era, es decir, hay pudores incluso en ese sector, y era de, ¿cómo se llama?, de que esto era campaña. Esta es la manera de cómo se hace campaña, tratando el tema y magnificando y bombeando con bombo y platillo este tema, sin perjuicio que también, ¿no es cierto?, las dos alianzas, las 2 coaliciones, ¿no es cierto?, han insistido en poner 2 hijas de generales, no cualquier general, sino que hay generales que remiten a eso. Y entonces, bueno, se dan todas estas particularidades, ¿no es cierto?, en específico. Y por cierto, las distintas no ayudan. La señora Matei dice que ella no va a pedir perdón y se trata de excusar por esa vía. La señora Bachelet se ha excusado permanentemente de tratar el tema. Usted tuvo una polémica bastante comentada el 2005 con la entonces también candidata Michelle Bachelet, y frontalmente le dijo que le provocaba recelo respecto a sus méritos y a su participación en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No, después de haber habido un gobierno de por medio, ¿ese recelo ha quedado superado o no? No, porque ella no respondió a la pregunta, se tomó un vaso de agua y se quebró, ¿no? Yo le hacía la pregunta de quién era ella, porque a mí me parecía que ella era una especie de una sorpresa, tenía un carácter mediático, y la vinculé no necesariamente con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la vinculé con la relación militares en la política y el Partido Socialista. Y el Partido Socialista fue creado, al igual que la FACH, y se reúne en la figura de la señora Bachelet, ¿no es cierto?, en ambos casos, Marmaduke Grove, que es el fundador de la FACH y del Partido Socialista. El Partido Socialista es el único partido que tiene una política militar. Por lo tanto, yo quería saber cuál era el vínculo con los militares, lo cual era medio raro, porque ella fue víctima de los militares, pero a su vez es parte de la familia militar. Los militares también estuvieron divididos en su momento. ¿Su gobierno le dio una respuesta? No nadie, los medios, ustedes me van a perdonar, pero no le han hecho la pregunta que corresponde. No solamente eso, ella llega al cargo de ministro de Defensa, eso es bien curioso. Y como ministro de Defensa uno se explica por qué. Y ella estuvo en los años, ¿no es cierto?, previo, después de su retorno, estudió en instituciones castrenses en Chile, en inteligencia militar. Ella estudió en Estados Unidos en inteligencia militar. Yo me hago la siguiente pregunta, y para agregar a esta pregunta que todavía está suspendida en el aire. Si nosotros estuviéramos en Rusia, ex Unión Soviética, ¿no es cierto?, yo creo que las personas se tienen que hacer, los historiadores y también la sociedad y los grupos políticos, tendrían que hacerse pregunta por qué un ex director de la KGB, Putin, termina siendo el hombre fuerte para la Unión Soviética. Las analogías no son exactas, pero están igualmente válido hacerse la pregunta, cosa que ella no lo ha explicado y nadie le ha
la ha emplazado a que se explique de cómo ella, pues nosotros tenemos un especialista en inteligencia militar. Se hace mucho hincapié que ella es pediatra, pero es pediatra no tiene ninguna importancia de orden político, como sí lo tiene el que había estudiado inteligencia militar. ¿Y qué le parece al resto de los candidatos? Nos queda menos de un minuto, hay una dispersión bastante grande. Desde principios del 1900 que no teníamos tanta dispersión. No sé si es exactamente eso, no sé si merecen un minuto, tanto. No, o sea, este es un tema entre los dos bloques, y los dos bloques tienen que ver. Las movilizaciones del 2011 se hicieron, uno se puede hacer la pregunta si se hicieron de determinada manera porque la concertación estaba completamente derrotada y por lo tanto había que llevarlo a la calle porque los partidos no servían, el Congreso no servía, etcétera, ¿no es cierto? Y esa situación llevó a una tensión para oponerse a un gobierno de derecha, que de derecha no es tanto, es bien complicado. Con todo, todo indica de que la señora Bachelet va a hacer más de lo mismo y por lo tanto eso genera mucha frustración en las personas que llevaron este asunto a la calle, a Asamblea Constituyente y demás. Esa frustración es lo que lleva a bombear el tema del 11 de septiembre nuevamente como un intento para obtener un triunfo moral. Y un triunfo moral no conduce a ninguna explicación de los fenómenos desde un punto de vista, por lo menos a que a mí me interesa. Alfredo Jocelyn Holt, el tiempo siempre se nos hace corto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN Chile junto a nosotros. A ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos, por informarse con nosotros. Ya viene la entrevista de CNN Chile y luego a las 10 todas las noticias con CNN Prime. Yo me despido hasta mañana. Muy buenas noches.